¿Qué pasaría si pudieras transformar tu dolor sexual en una fuerza poderosa para crear una vida plena y auténtica? La clave está en algo mucho más profundo de lo que piensas. Hoy, te invito a explorar lo que tu inconsciente ha estado guardando por años. Hay una herida que no sangra, pero duele. Una herida que no se ve, pero habita en el silencio de muchas almas. Es la herida que se esconde tras una sonrisa forzada, tras relaciones que se repiten sin sentido, tras la desconexión con el propio cuerpo. Es la herida sexual. No se trata solo de lo físico, ni de un suceso puntual. Es una fractura más sutil y profunda, la de habernos sentido avergonzados por desear, culpables por sentir, temerosos de habitar plenamente nuestro cuerpo. Esta herida puede haberse formado en la infancia, en una relación, o incluso heredada de generaciones que también callaron. Pero su eco continúa, y moldea nuestras decisiones, nuestras relaciones, nuestra identidad. Muchos caminan por la vida sin saber que esta herida existe. Otros sí lo saben, pero han aprendido a convivir con ella como si fuera una parte inevitable del ser. Y sin embargo, esa parte oculta condiciona todo, cómo amamos, cómo nos vinculamos, cómo nos miramos al espejo. Cuando la energía sexual, que es la fuerza vital, creativa, expansiva, se bloquea, no solo se apaga el deseo. Se apaga también la alegría, la espontaneidad, la conexión con la esencia más profunda del alma. No estamos hablando solo de erotismo. Estamos hablando de la vida misma. Carl Jung decía que todo lo reprimido en el inconsciente no desaparece, simplemente espera, transformado en sombra. Y la sexualidad reprimida, especialmente la mujer, se convierte en una sombra que busca expresarse de formas distorsionadas, a través de relaciones tóxicas, autoboicot, ansiedad o una sensación constante de vacío. Esta no es una condena. Es una llamada. Porque allí donde está la herida, también está la puerta. Y cada sombra, cuando se ilumina, se convierte en poder. Hoy, este video no es solo una reflexión. Es una invitación. A mirarte con compasión. A nombrar lo innombrable. A dejar de huir de tu cuerpo y comenzar a escucharlo. Sanar la herida sexual no es regresar al pasado, es recuperar tu poder en el presente. No estás rota. Estás despertando. Y cada paso que des hacia ti misma es un acto de revolución silenciosa y de amor radical. La herida sexual no siempre nace de un hecho explícito. A veces surge del silencio. De la mirada que nos hizo sentir sucios por explorar nuestro cuerpo. De una educación que nos enseñó a callar el deseo, a asociar placer con culpa, cuerpo con pecado. Es una herida que se teje con hilos invisibles, la vergüenza al mirarse desnuda frente al espejo, la ansiedad al recibir afecto, el miedo constante de ser invadida o abandonada. Es una desconexión, no solo con los otros, sino con uno mismo. Y lo más doloroso es que muchas veces ni siquiera sabemos que la llevamos dentro. Esta herida no siempre deja cicatrices visibles, pero vive en los músculos que se tensan ante la ternura, en el pecho que se cierra cuando alguien intenta acercarse, en el deseo que ha sido anulado o reprimido por años. Se esconde detrás del exceso o de la ausencia, del rechazo sistemático al placer o del intento desesperado por encontrar validación a través de él. Y, como enseñaba Carl Jung, lo que no se hace consciente se manifiesta como destino. Así, sin darnos cuenta, esta herida dirige nuestras elecciones, nuestras relaciones y nuestro vínculo más íntimo, el que tenemos con nuestra esencia. Jung hablaba de la sexualidad como una energía profundamente psíquica y simbólica, más allá del acto físico. Para él, la energía sexual, el eros, es una de las fuerzas más poderosas del alma. Pero cuando esta fuerza se ve bloqueada, contenida o distorsionada, no desaparece, se transforma en ansiedad, en conflicto interno, en tristeza sin causa aparente. Y así, la herida sexual no solo limita nuestro cuerpo, también constriñe nuestra alma, impidiéndonos desplegar la totalidad de lo que somos. Comprender esta herida no es revivir el dolor, sino traerle conciencia. No es buscar culpables, sino restaurar la dignidad. Reconocerla es el primer acto de amor propio profundo. Porque solo lo que se nombra puede empezar a sanar. Y sanar no significa borrar el pasado, sino dejar de vivir esclavizados por él. La herida sexual no es una sentencia, es una oportunidad. Una puerta hacia la transformación más íntima y liberadora que un ser humano puede atravesar. La herida sexual se forma en las capas más silenciosas de la infancia. No necesita violencia explícita para instalarse, basta con una mirada juzgadora, un comentario humillante, una ausencia afectiva en un momento vulnerable. A menudo, nace del entorno familiar,
de adultos que no sabían cómo acompañar emocionalmente, porque a su vez cargaban sus propias heridas no resueltas. Así, una niña puede internalizar que su cuerpo es peligroso, que su deseo es vergonzoso o que su belleza es una amenaza. El mensaje no siempre se dice con palabras, pero se graba con fuerza en el alma. En una cultura que ha desconectado el sexo del alma y el cuerpo del espíritu, muchas niñas crecen sintiéndose objetos antes que seres humanos. Algunas se convierten en complacientes por miedo a ser rechazadas. Otras, en frías y rígidas, para protegerse de un entorno que no fue seguro. Y así, el cuerpo se vuelve campo de batalla, entre el deseo de ser vistas y el temor de ser invadidas, entre la necesidad de amar y el impulso de huir. Esta herida, aunque invisible, modela la identidad. Forma una máscara. Y con el tiempo, esa máscara se confunde con el yo verdadero. Carl Jung decía que lo reprimido no muere, se esconde en la sombra. Todo aquello que no pudo expresarse con libertad, el placer, la ternura, el amor propio, queda atrapado en el inconsciente. Y desde ahí comienza a operar, en las relaciones de pareja, en los vínculos con el cuerpo, en los patrones de autosabotaje. Muchas veces, quienes han sido heridas sexual o afectivamente, buscan repetir ese dolor inconscientemente, no por deseo, sino por una necesidad psíquica de encontrar sentido a lo vivido. El trauma, así, se convierte en narrativa interna que condiciona el presente. Pero comprender el origen de esta herida no es para buscar culpables, sino para recuperar el poder. Es el primer paso para liberar a la niña interior que fue juzgada, silenciada o confundida. Cuando comenzamos a ver con compasión a esa versión herida de nosotras mismas, algo se afloja. El juicio se transforma en comprensión. Y la vergüenza en dignidad. La herida sexual se forma en la oscuridad de la inconsciencia, pero su sanación comienza cuando tenemos el valor de llevarle luz. Las heridas que no se ven suelen ser las que más duelen. Y la herida sexual, por su naturaleza íntima y silenciada, opera como un fantasma que habita en los rincones más profundos del ser. En la adultez, esta herida no siempre se manifiesta de forma obvia. No grita, pero susurra en decisiones que no entendemos, en relaciones que duelen, en la ansiedad que no se puede nombrar. Es una desconexión sutil, de nuestro cuerpo, de nuestra voz, de nuestra capacidad de gozar y de poner límites. Vivimos como si algo en nosotras estuviera roto, pero no sabemos exactamente qué ni por qué. Una de las consecuencias más dolorosas es la dificultad para habitar el propio cuerpo con dignidad. El cuerpo se convierte en una armadura o en un enemigo. Muchas mujeres aprenden a reprimir el placer o a fingirlo, no por frialdad, sino porque nunca se les enseñó que merecen disfrutar sin culpa. Otras se refugian en la hiperindependencia, creyendo que el amor las vuelve vulnerables. O se pierden en relaciones donde su deseo no importa, porque crecieron creyendo que su valor estaba en complacer, no en sentirse plenas. Así, la herida se esconde tras la apariencia de normalidad, pero se cuela en cada gesto de autoabandono. Esta herida también afecta la forma en que nos relacionamos con el mundo. Se refleja en la dificultad para confiar, para recibir amor, para sentirnos seguras al expresar quiénes somos realmente. Muchas veces, atraemos vínculos que repiten el mismo patrón de dolor, control, rechazo, abandono. Y no porque no sepamos lo que merecemos, sino porque inconscientemente buscamos sanar lo que quedó abierto en el pasado. En el fondo, una parte de nosotras sigue esperando que alguien repare lo que no fue contenido, que alguien nos mire y nos diga, no tienes que seguir defendiéndote, ya estás a salvo. Pero lo más profundo de esta herida no es el dolor, sino la desconexión de nuestra esencia. Esa esencia sabia, sensual, creativa, libre. La herida sexual no solo nos roba placer, nos roba presencia. Nos desconecta de la fuente vital que habita en el centro del ser femenino. Por eso, sanarla no es solo reparar el pasado, sino recuperar el alma. Volver al cuerpo no como cárcel, sino como templo. Aprender a amarnos con ternura, a decir que no sin culpa, a habitar nuestro deseo como una fuerza sagrada. En ese regreso, hay una promesa silenciosa, no volver a traicionarnos nunca más. Carl Jung nos enseñó que todo aquello que reprimimos, negamos o tememos en nosotros mismos no desaparece, sino que desciende al inconsciente y forma lo que él llamó la sombra. En el caso de la herida sexual, esta sombra se compone de deseo no expresado, culpa heredada, traumas olvidados y mandatos sociales que niegan nuestra verdad corporal. Vivimos como si solo la luz nos definiera, pero es en esa sombra donde habita nuestra energía más poderosa y transformadora. La sombra sexual, entonces, no es un lugar de perdición, sino una puerta,
la entrada a una parte de nuestra alma que clama por ser reconocida y liberada. Cuando reprimimos nuestra energía sexual por miedo, vergüenza o dolor, esa energía no desaparece. Simplemente cambia de forma. Puede volverse ansiedad, agresividad, bloqueos creativos o incluso un deseo de control excesivo. El inconsciente, que nunca deja de hablar, utiliza símbolos, sueños, comportamientos y síntomas para llamar nuestra atención. Nos susurra a través de patrones que se repiten, de relaciones que nos confrontan, de vacíos que nada llena. Y no lo hace para castigarnos, sino para empujarnos hacia la totalidad, para que podamos ver lo que aún no hemos querido mirar. El encuentro con esta sombra sexual es uno de los desafíos más profundos del proceso de individuación. No se trata de actuar impulsivamente desde el deseo reprimido, ni de intelectualizar nuestras heridas, sino de permitirnos sentir y comprender aquello que ha sido negado. Jung diría que lo que no se hace consciente, se manifiesta en la vida como destino. Por eso, mientras esa parte de nosotras siga en la sombra, seguiremos siendo arrastradas por dinámicas que parecen ajenas, pero que en realidad nos pertenecen. La sanación ocurre cuando dejamos de huir de nosotras mismas y nos atrevemos a vernos completas, incluso en lo que más nos incomoda. Reconocer nuestra sombra sexual es un acto de valentía espiritual. Es mirar de frente el dolor, pero también el deseo, el gozo, la ternura y la fuerza que allí habitan. Porque en lo que reprimimos, también vive lo que anhelamos. El inconsciente no quiere destruirnos, quiere integrarnos. Quiere que dejemos de dividirnos entre lo que mostramos y lo que ocultamos. En este sentido, sanar la herida sexual es más que un acto terapéutico, es una revolución del alma. Es recordar que somos completas, incluso en nuestras cicatrices. Y que dentro de cada sombra hay una promesa de luz, esperando a ser encendida. Sanar la herida sexual no comienza con grandes gestos ni con soluciones inmediatas. Comienza con algo mucho más sutil y valiente, el permiso para sentir. Durante años, tal vez décadas, hemos aprendido a endurecernos, a tensar el cuerpo, a callar lo que dolió y seguir adelante. Pero sanar implica detenerse. Volver al cuerpo no como objeto, sino como templo herido que merece cuidado, presencia y escucha. El primer paso es reconectar con una sensibilidad olvidada, permitir que las emociones broten sin juicio y nombrar con honestidad lo que antes fue silenciado. El segundo paso es cultivar una mirada compasiva hacia nuestro propio pasado. Muchas veces cargamos con la culpa o la vergüenza por lo que nos ocurrió, como si hubiésemos tenido el poder de evitarlo. Pero la verdad es que, en la mayoría de los casos, fuimos víctimas de sistemas, personas o circunstancias que operaban desde su propia inconsciencia. Ver esto no es justificar, sino liberar. Comprender desde el corazón que no fue nuestra culpa, y que ahora, si está en nuestras manos elegir la forma en que queremos vivir y sanar, transforma esa herida en una fuente de poder interno. También es fundamental recuperar la soberanía sobre nuestro cuerpo y nuestra energía. Esto no significa sexualizarnos desde el vacío, sino habitar nuestra sensualidad desde la autenticidad. Se trata de explorar el cuerpo con amor, de volver a él como quien regresa a casa después de un largo exilio. Esto puede tomar forma en prácticas como el movimiento consciente, la respiración, el arte, la escritura o cualquier camino que nos ayude a liberar emociones atrapadas y volver a confiar en nuestra percepción. Porque solo cuando el cuerpo se siente seguro, el alma puede expresarse con libertad. Finalmente, sanar la herida sexual es también abrirse a una nueva forma de intimidad, primero con una misma, luego con el otro. Es dejar de buscar validación en el afuera y comenzar a ofrecernos el cuidado, el respeto y la ternura que siempre hemos merecido. Esta sanación no es lineal ni perfecta. Habrá momentos de luz y momentos de sombra. Pero cada paso dado desde la conciencia y el amor propio es un acto de revolución silenciosa. Porque cuando una mujer sana su herida sexual, no solo se libera a ella, también libera a todas las que vinieron antes y a las que vendrán después. En lo más profundo del ser humano habita una energía olvidada, a la vez temida y anhelada, la energía sexual. No como un mero impulso instintivo, sino como una fuente originaria de vida, de creación, de conexión con lo sagrado. Recuperar el poder sobre esta energía no implica erotizarlo todo, sino aprender a reconocer en ella una corriente vital que atraviesa el cuerpo, el alma y la mente. Esta energía es la misma que mueve a la flor a abrirse al sol, al artista a crear una obra, al ser humano a buscar sentido en su existencia. Es fuerza creadora, y cuando se reprime, esa creatividad se marchita. Durante años, quizás toda una vida, hemos entregado esa energía al miedo, a la vergüenza, al silencio.
La herida sexual roba nuestra capacidad de confiar, de expresarnos con autenticidad, de amar sin defensa. Pero cuando comenzamos a sanarla, algo poderoso ocurre, lo que antes era dolor, comienza a transformarse en claridad. El cuerpo deja de ser campo de batalla para convertirse en instrumento sensible. Y esa energía que antes nos arrastraba hacia la repetición del sufrimiento, se convierte en impulso hacia lo nuevo, hacia lo que desean hacer desde nuestra esencia. Carl Jung decía que el proceso de individuación, de convertirnos en quienes realmente somos, requiere la integración de todo lo que hemos dejado en la sombra. La sexualidad, muchas veces, ha sido una de las zonas más negadas de nuestra humanidad. Pero una vez que la recuperamos, dejamos de vivir divididas. La energía sexual despierta la creatividad no solo en el arte, sino en la forma de vivir, de decidir, de amar. Nos volvemos creadoras conscientes de nuestra vida, no desde la carencia, sino desde la abundancia de una fuerza interna que ya no teme ser sentida. Recuperar el poder sexual es, en esencia, un regreso a casa. Es reconectar con nuestra dignidad más profunda, con el fuego que da vida a todo lo que somos. Es recordar que no estamos rotas, sino que hemos estado dormidas. Y que al despertar, esa energía que un día fue herida, ahora puede ser canal de sanación, de libertad y de creación. Porque una mujer que reconoce el poder de su energía sexual, y lo honra sin miedo, se convierte en una fuerza imparable. No solo crea belleza en el mundo, sino que inspira a otros a hacer lo mismo, a recordar que en lo más íntimo de cada uno, habita el poder de transformar. Sanar lo sexual no es solo un acto de recuperación emocional, sino un viaje espiritual profundo que toca la raíz misma de quienes somos. Es descender al abismo de nuestras memorias, no solo individuales, sino también ancestrales, donde el cuerpo ha sido silenciado, donde el placer ha sido criminalizado y la expresión ha sido confundida con pecado. En ese descenso, se abre una puerta sagrada, la posibilidad de mirar el dolor no como enemigo, sino como maestro. Porque sanar lo sexual es, en última instancia, reconciliarnos con la vida misma, con su movimiento, con su pulsar, con su derecho natural a sentirse libre. Este viaje no se hace con prisa. Es lento, como los procesos auténticos del alma. Requiere escucha interna, presencia, amor sin condiciones. Y también requiere duelo, por todo lo que no se dijo, por lo que se entregó sin conciencia, por el cuerpo que fue tratado como objeto, por el alma que no fue mirada. En ese duelo nacen las primeras semillas de transformación, el permiso de sentir, de decir, de elegir. Es en este espacio interior donde lo sexual se purifica, no en el sentido moral, sino en su poder esencial. La energía se libera del trauma y se reconecta con su origen, la creatividad, la vitalidad, la expansión. Desde la visión de Jung, cada proceso de sanación es un acto de individuación, de regresar al ser. Sanar lo sexual es entonces volver a integrar el cuerpo como parte del alma, y a la sexualidad como expresión del espíritu. Ya no se trata solo de sanar una herida puntual, sino de recuperar una dimensión perdida de la experiencia humana. El deseo deja de ser algo que se teme o se reprime, y se convierte en guía, brújula, lenguaje sutil del inconsciente que nos conduce hacia lo que anhela florecer. La sexualidad, lejos de ser un tabú, se vuelve un camino de autoconocimiento. Al final, este viaje espiritual no nos lleva a una perfección idealizada, sino a una autenticidad profunda. A una vida vivida desde la piel y desde el alma. Cuando sanamos lo sexual, no solo nos liberamos de un dolor, sino que regresamos al presente con todo lo que somos, cuerpo, emoción, historia y conciencia. Ya no estamos fragmentadas. Estamos habitadas. Y desde ahí, desde esa totalidad recuperada, nace una nueva forma de amar, de crear y de vivir. Porque cuando lo sexual se sana, el alma canta, y la vida, por fin, se vuelve propia. Sanar la herida sexual no es simplemente reparar una parte rota de nosotros, es reconstituir el mapa entero del alma. En lo profundo de esa herida vive nuestra historia, pero también nuestro potencial. Cada vez que nos atrevemos a mirar con honestidad ese rincón negado de nuestra existencia, damos un paso hacia una vida más real, más encarnada. La sanación no borra el pasado, pero lo transforma. El dolor deja de ser un peso y se convierte en un puente. Un puente hacia una versión más libre y plena de ti mismo, de ti misma. Y es ahí donde comienza la verdadera libertad, no en olvidar lo vivido, sino en integrarlo con compasión. Este proceso no es lineal ni siempre comprensible desde la lógica. Hay días de luz, pero también días de sombra. Sin embargo, en ambos reside la oportunidad de recordar que estamos vivos. Que lo sexual no es una parte vergonzosa ni banal,
sino un portal de conciencia, de verdad, de transformación. En lugar de huir de su complejidad, podemos abrazarla como quien abraza una fuente sagrada, con respeto, con humildad, con amor. Porque lo sexual, cuando es consciente, deja de ser solo impulso y se vuelve sabiduría encarnada. Carl Jung decía que lo que no se hace consciente, se manifiesta en la vida como destino. Y muchas veces, lo no sanado en nuestra sexualidad se manifiesta como vacío, como dependencia, como sabotaje, como confusión. Pero cuando le damos espacio a la conciencia, el destino se abre, y aparece algo que antes no podíamos ver, la posibilidad de vivirnos desde la verdad. No la verdad que nos contaron, ni la que aprendimos para sobrevivir, sino la que nace del corazón cuando se reconcilia con el cuerpo. Esa verdad es medicina. Y nos recuerda que merecemos una vida sentida, deseada, elegida. Entonces, no se trata solo de sanar una herida sexual, sino de recuperar la soberanía sobre tu energía, tu historia, tu deseo. De dejar de arrastrar lo que te impide vivir y comenzar a caminar con todo lo que eres. Con el cuerpo como templo, con el alma como guía. Y con la certeza de que cada paso hacia adentro es también un paso hacia una vida más plena. Esa es la invitación, no a olvidar lo que duele, sino a convertirlo en la llama que alumbra tu despertar. Porque al final, sanar lo sexual es volver a casa. Ahora que has viajado con nosotros a través de estas profundas reflexiones, te invito a mirar dentro de ti mismo y empezar el proceso de sanación. Porque, como vimos hoy, la verdadera transformación comienza cuando te atreves a explorar y entender lo que has guardado en lo más profundo de tu ser. Si este video resonó contigo y crees que puede ayudar a otros, no olvides darle like y dejar tu comentario. Me encantaría saber cómo esta información te ha impactado o qué reflexiones surgieron en ti. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para seguir explorando juntos más temas que tocan lo más profundo de nuestra existencia. Gracias por acompañarme en este viaje de introspección. Recuerda que el verdadero poder reside en tu capacidad de sanar, crecer y transformarte. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos descubriendo las claves para una vida más plena. ¡Hasta pronto!